Bueno, vamos directo al grano. Hoy vamos a desmenuzar en este análisis un tema que es, literalmente, la columna vertebral de supervivencia para cualquier organización de la sociedad civil en México, el cumplimiento legal y fiscal para 2026. Y es que, para quienes dedicáis vuestra vida a causas sociales o ambientales, dominar estas reglas ya no es un simple trámite administrativo, es el escudo que protege vuestra misión. Así que vamos a transformar un marco normativo, que admitámoslo, es bastante denso, en herramientas superprácticas. Y para arrancar, fijaos en esta pregunta. ¿Están realmente seguras las donatarias autorizadas a día de hoy? La respuesta corta y sincera es que el terreno de juego ha cambiado muchísimo. Las exigencias están por las nubes, la supervisión no descansa y un simple error técnico, puede ser fatal para todo el patrimonio de la organización. A ver, lo verdaderamente alarmante es esta advertencia directa que sacamos de las fuentes. El SAT ha incrementado la revisión automatizada mediante inteligencia artificial. Ojo con esto, ya no hablamos de un auditor revisando papeles de vez en cuando, hablamos de algoritmos cruzando datos a la velocidad de la luz, buscando que vuestros permisos, actividades, facturas y hasta lo que publicáis en redes sociales cuadren perfectamente. Si algo no encaja, saltan las alarmas al instante. Así que para que no nos pille el toro, nuestra hoja de ruta tiene 5 paradas rápidas: el nuevo entorno fiscal, la emisión de CFDIs por donativos, qué pasa con las cuotas y otros ingresos, la temida ley antilavado y finalmente los riesgos de perder el patrimonio. Vamos con el punto 2. Emisión de CFDI por donativos. Esto es básico, es vuestra primera línea de defensa. Emitir un recibo ya no es rellenar un papel, hay que hacerlo con una precisión milimétrica. Hay muchísima complejidad en el sistema. Tenemos facturas de egreso, nómina, traslados, pero si hablamos de donativos, estos entran sí o sí en la categoría de ingreso. Y aquí viene el truco. Dentro de esa categoría es obligatorio añadir el complemento de donatarias. Si os falta ese complemento o si tiene un solo error, para Hacienda ese dinero no es un donativo legítimo. Así de claro. Y aquí es donde solemos tropezar bastante. Mucho cuidado con los métodos de pago. El método PUEE, o pago en una exhibición, es el único aceptado. Obligatorio. Por el contrario, usar PPD, pago en parcialidades o diferido, está absolutamente prohibido para donativos. La lógica es simple. Una donación es un bien que ya se ha transferido, así que no tiene sentido emitir el comprobante si el dinero no ha caído en la cuenta. Vale, tomad nota de esto porque es oro puro. Es la fórmula exacta para el sistema contable. Clave de producto, 84 10 16 00, que es la de financiación de ayudas. El uso del CFDI cambia dependiendo del donante. Usad D04 para personas físicas o G03 para morales. La clave de unidad siempre debe ser M4 para valor monetario. Y en la parte del impuesto marcad 01 no objeto. Fijaos, si claváis estos códigos, os ahorráis el 90% de los dolores de cabeza fiscales. Pasamos al punto 3, cuotas y otros ingresos, porque claro, no todos son donativos, y aquí es clave no mezclar peras con manzanas, para no enfadar al fisco. Hablemos de las cuotas de recuperación. Básicamente son esos ingresos propios que sacamos por dar servicios sin afán de lucro. La regla de oro es que el precio tiene que ser igual o menor al del mercado y el servicio tiene que ir dirigido exactamente a la gente que figura en vuestro objeto social. El objetivo aquí no es forrarse, sino mantener la persiana abierta. Por ejemplo, cobrar algo simbólico por impartir talleres, dar terapias de rehabilitación o vender la entrada a un congreso afín a vuestra causa. Todo eso es súper válido. Pero ojo al aviso en rojo. Al facturar estas cuotas, ni se os ocurra usar el complemento de donataria. Hacéis una factura de ingreso normal y corriente y especificáis que es una cuota de recuperación. Si lo mezcláis, Hacienda va a pensar de inmediato que estáis simulando operaciones. Entramos en el bloque 4, la ley antilavado. Ya sé, suena a película y parece que solo va con los bancos, pero las organizaciones civiles estamos de lleno en esto. No lo veáis como un castigo, pensadlo como una herramienta buenísima para blindar la transparencia y la confianza con los donantes. Para saber si os toca cumplirla hay que vigilar 2 números. El primero son 1.605 UMAS, que viene a ser algo más de 181.000 pesos. Si un donativo roza o pasa esta cifra, se enciende la primera alerta legal. Es obligatorio identificar formalmente a quien nos da el dinero. Sí o sí. Y luego está el segundo límite, 3.210 UMAS. Si os llega un donativo de este calibre, enhorabuena, pero legalmente acabáis de realizar una actividad vulnerable. Y eso significa que además de identificar al donante, hay que presentar un aviso formal ante la Secretaría de Hacienda y montar un expediente de cumplimiento completísimo. ¿Y qué lleva ese expediente? Pues es el famoso paquete antilavado, y se resume en 4 pasos bastante lógicos. 1. Pedid la documentación del donante, como actas o poderes.
2. Exigido un comprobante de domicilio reciente. 3. Firmado un buen convenio de donación donde quede clarísimo a qué va destinado ese recurso. Y 4, que suele ser la parte más pesada, guardad todo este papeleo como oro en paño durante 10 años. Cumplir con estos pasos os salva la vida ante cualquier auditoría. Y vamos al quinto y último punto, que es quizá el más duro: riesgos y pérdida de patrimonio. Porque saltarse estas normas ya no se arregla con una multita administrativa menor. Estamos hablando de amenazas existenciales para vuestro trabajo social. Estas de aquí son las líneas rojas, las infracciones letales que causan la revocación. La más rápida para perder la licencia es meterse en operaciones simuladas o factureras. Pero ojo, que también podéis caer por despistes, como olvidarse de presentar el informe de transparencia anual. Otra falta gravísima es que más de la mitad de vuestros ingresos vengan de actividades que no tienen nada que ver con el objeto social. Y, como decíamos al principio, emitir mal los CFDI de forma repetida o, peor aún, ni siquiera emitirlos. Y aquí soltamos el gran bombazo, la regla más estricta para 2026, la regla de confiscación. Fijaos bien en esto. Si por alguno de los errores que acabamos de ver la organización pierde definitivamente su autorización, no es que se convierta en una empresa normal y ya está, ¿qué va? La ley obliga a traspasar la totalidad de su patrimonio a otra donataria autorizada. Activos, ahorros, oficinas, todo ese esfuerzo de años debe ser transferido. Así que cerramos este análisis con una reflexión. Viendo estas reglas tan precisas de facturación, los controles antilavado y el peligro real de la confiscación, ¿podemos seguir considerando el cumplimiento como una simple lata burocrática? Yo creo que no. Hoy en día, dominar todo este marco normativo es la auténtica base de la confianza institucional. Es lo que demuestra vuestra integridad y asegura que cada peso llega a quien más lo necesita, sin jugar a la ruleta rusa con la misión que le da sentido a todo.